2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor me los continúe bendiciendo a todos. Es un gran privilegio para mí volver a estar con ustedes en este día, viernes 10 de septiembre del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Quiero agradecerle su asistencia a este autobús bíblico, a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios porque Él, a través de su gracia, su misericordia y su amor, nos ha guardado y nos concede en este día poder estar delante de Él juntos para recibir lo que Él ha preparado para nosotros en esta noche. Le invito a que oremos al Señor para poder iniciar nuestro estudio. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nosotros en el poder de la unidad, oramos a ti para darte en primer lugar gracias porque nos das el privilegio como hijos, como adoradores y como servidores tuyos de poder en esta noche seguir estudiando tu bendita, santa, poderosa y eterna palabra. Gracias, Señor, por todo lo que ya tú nos has revelado y por lo que tienes preparado en este día para entregarnos a fin de que podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad, de tu propósito, de tu persona, pero que podamos también ser edificados y fortalecidos en nuestro ser interior. Muchísimas gracias porque tu palabra y el poder de tu Espíritu, Señor, son las bases para que nosotros podamos mantener una íntima comunión contigo en crecimiento y en salud espiritual. Desde ya queremos darte la honra y la gloria porque sabemos que tú nos vas a entregar algo maravilloso en esta noche. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a los filipenses para sacar de ella las enseñanzas que nos ayuden a poder ser moldeados para proyectar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y Dios nos ha permitido sacar algunas enseñanzas muy importantes de esta carta. Así que siguiendo con el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, hoy les presento el tema el Cristo exaltado. Gloria al nombre de Jesús. Probablemente el credo más antiguo de la iglesia es la declaración Jesús es el Señor. Los judíos tradujeron con el término Señor el nombre propio de Dios en la Septuagesima. Este también fue el término asumido por algunos emperadores romanos con pretensiones divinas. La declaración de que Jesús es el Señor trajo graves consecuencias religiosas, sociales y políticas para los primeros cristianos, inclusive la muerte. Esta verdad central del Evangelio declara que Jesús es el soberano del universo, que tiene todo poder, toda autoridad y todo dominio, como dice en Mateo 28:18, Hechos 2:36, Filipenses 2 del 9 al 11, por lo que confesar a Jesús como el Señor es requisito de salvación según Romanos 10:9. Implica nuestro reconocimiento de que Él es Dios, nuestro sometimiento a su autoridad y nuestra aceptación de su proyecto de redención para el mundo. En otras palabras,
le debemos adoración y obediencia y servicio al Señor. En la realidad del señorío de Jesucristo se fundamenta la posibilidad de nuestra liberación en los planos espirituales, biológicos, psicológicos y social. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar 3 puntos importantes de mi tema: una recompensa trascendente, un nombre sobre todo nombre, una autoridad universal. Vamos a ver el primer punto, una recompensa trascendente. Este está fundamentado en Filipenses capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra del Señor: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Este pasaje presenta varios paralelos con la profecía del siervo sufriente en Isaías 53. Varias características clave de Jesucristo se deducen de este pasaje. Primero, existió siempre con Dios. Segundo, es igual a Dios porque es Dios, como dice Juan 1, del 1 y subsiguiente, y Colosenses 1, del 15 al 19. 3. Aunque es Dios, se convirtió en hombre para cumplir el plan divino de salvación para la gente. 4. No solo tenía apariencia de hombre, en realidad se convirtió en hombre para identificarse con nuestros pecados. 5. Voluntariamente se despojó de sus derechos divinos, privilegios y posición, más allá del amor de su Padre. 6. Murió en la cruz por nuestros pecados, para que no tuviéramos que enfrentar la muerte eterna. 7. Dios lo glorificó por su obediencia. 8. Dios lo levantó a su posición original, a la diestra del Padre, desde donde reinará por siempre como nuestro Señor y Juez. Todo esto lo podemos hallar nosotros en este pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy, Filipenses 2, del 9 al 11. Ahora, ¿qué podemos hacer menos que adorarle y consagrar nuestras vidas a su servicio? Jesús, obediente, estuvo dispuesto a aceptar la muerte en su forma más dolorosa y humillante, la muerte en una cruz, en público y despojado de toda dignidad. Sin embargo, la historia de nuestro Señor no termina en aquel horrible lugar llamado Calvario. La muerte fue vencida gracias al milagro de su resurrección. Dios le exaltó hasta lo sumo, porque Él se humilló a sí mismo hasta la muerte. Cristo nunca buscó su propia gloria. Su exaltación fue un acto de Dios. No fue tampoco una simple devolución de su antigua dignidad. Dios derramó sobre él nuevos honores y una gloria mayor aún. ¿Cuál es el camino verdadero a la exaltación? ¿Qué cualidad esencial busca Dios en nuestra vida? Pablo está mostrando en estos momentos una verdad elemental, que el camino a la exaltación es que nos humillemos a nosotros mismos. Jesús dice en Lucas 14:11 lo siguiente: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Con frecuencia la gente excusa su egoísmo, orgullo o maldad,
reclamando sus derechos. Piensan, puedo hacer trampa en este examen. Después de todo, merezco pasar de grado. O puedo gastar todo este dinero para ese trabajo. O puedo abortar. Tengo derecho a controlar mi propio cuerpo. Pero como creyentes debemos tener una actitud diferente que nos permita poner a un lado nuestros derechos por el bien de los demás a fin de servirles. Si decimos que seguimos a Cristo, también debemos decir que queremos vivir como Él vivió. Debemos desarrollar su actitud humilde, aunque no recibamos reconocimiento por nuestro esfuerzo. ¿Se aferra usted a sus derechos en forma egoísta o está dispuesto a servir? Yo les recomiendo que opte por lo segundo, que siempre usted, mi hermano, mi hermana, estén dispuestos a servir en vez de aferrarse a sus derechos en una forma egoísta. Es un bien para nosotros que podamos hacer lo que hizo Jesús. Él dijo, yo no he venido para ser servido, yo vine para servir. Así que nosotros tenemos que estar dispuestos siempre a servir al Señor. Vamos al segundo punto. Un nombre sobre todo nombre. Filipenses 2:10. Dice así la palabra del Señor. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todas las criaturas inteligentes del universo tienen un nombre por el que son conocidas. Algunos nombres son más importantes o conocidos que los otros. Nombres bíblicos como los de Abraham, Moisés, David, Pedro y Pablo descuellan por encima de los demás. Sin embargo, Pablo declara en estos momentos que hay un nombre que supera en importancia a todos los nombres del cielo y de la tierra. Es el nombre maravilloso de nuestro Señor, Salvador, Redentor, Rey y Dios Jesucristo. ¿Qué tiene de significativo el nombre de Jesús? El nombre del Señor Jesús no es un nombre más. Es el nombre por excelencia, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús en hebreo, Yeshua, significa Yahweh, el Salvador. Es el nombre mismo de la salvación y por eso es el único nombre que puede salvar. Es el que recibió el Señor después de nacer y se le dio con un sentido profético, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados, como dice Mateo 1:21 y Hechos 4:12. Por lo general, los nombres y títulos tienen un sentido más profundo para nosotros cuando sabemos lo que significan. Esto sucede con los del Señor, los que se usan con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento, sobre todo en las epístolas paulinas, son Señor, Jesús y Cristo. Señor, este nombre, Señor, que se le cataloga a Jesús, Señor. En la eternidad pasada Jesús era Señor, igual al Padre y al Espíritu en la trilogía. También hoy es Señor,
puesto que reina y gobierna en los corazones de los suyos. Además, será Señor para siempre en el futuro, porque viene el día en que toda rodilla se inclinará ante Él. Jesús, este es su nombre terrenal, el que se le dio en el momento de su encarnación. Su contemporáneo lo conocían como Jesús de Nazaret. Este nombre, traducción del hebreo Yeshua, significa Yahweh el Salvador. Cristo. Este nombre en realidad es un título y se refiere a la razón por la que vino al mundo. Es la traducción griega del hebreo Mashiach, ungido. Jesús vino como el Mesías ungido de Dios. Nombre. Hay una relación directa entre el nombre y la persona nombrada. El nombre puede expresar su personalidad, presencia o poder. En el pasaje, entre las opciones del nombre dado están Jesús, Señor, simplemente se refiere a su dignidad y honor. Vamos al tercer punto. Una autoridad universal. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese para la gloria de Dios que Jesús es el Señor. En el versículo 10 aparecen 3 esferas de actividad mencionada. La de los cielos. Esta es la esfera de actividad cielo. Seres celestiales. La segunda esfera, la de la tierra. Esfera de actividad tierra. Seres terrenales. La tercera esfera, la de debajo de la tierra. Esfera de actividad infierno. Seres demoníacos. En los versículos 10 y 11, Dios declara: se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Todos los seres creados del cielo, la tierra y el infierno deben confesar la soberanía de Jesús. No hay excepciones. Todos se deben inclinar sumisos ante la mención del nombre de Jesús, porque Él es el Señor. Esto será plenamente cumplido cuando regrese a establecer su reino milenial. En esta dispensación de la gracia, los hombres pueden rechazar la salvación que Dios les ofrece en su compasión. Pero cuando Jesús regrese, todos tendrán que confesar que Él es el Señor. Hay que explicar lo que significa la palabra y debajo de la tierra. No se debe tomar el versículo 11 para decir que al final todos serán salvos. Incluso Judas Iscariote y el mismo diablo. Comparemos el versículo con Colosenses 1:20 y veremos su significado verdadero. El texto de Colosenses se refiere a la obra redentora de Cristo. ¿Incluye al infierno? No. Aquí se mencionan las cosas que están debajo de la tierra. Entonces, Filipenses 2, 10 y 11 nos da a conocer que en momento de la consumación de todas las cosas,
Cuando Jesús juzgue al mundo como rey, todos reconocerán su soberanía. Esta sumisión universal tiene alcances escatológicos. Miremos lo que dice el Salmo 2, versículo 12. Dice, besen al Hijo, no sea que se enoje y pierdan el camino, pues enciende de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él se refugian. Hebreos 2:8. Todas las cosas sometiste debajo de sus pies. Declaré anteriormente que la sumisión universal tiene alcances escatológicos, pues ahora todavía no vemos que todas las cosas les estén sometidas o sujetas. Solo los creyentes que, en virtud del Espíritu Santo, confiesan al Señor con todo de nuevo, frente a toda clase de presiones procedentes del diablo, del mundo y de la carne, cumplen ahora ya con este merecido tributo de homenaje y pleitesía. Como siempre, el fin último de todo es la gloria de Dios Padre. En el infierno no hay redención posible. No habrá una nueva oportunidad. Por eso la palabra de Dios dice, he aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. Amados hermanos y hermanas, la exaltación de Cristo nos recuerda su derecho de soberanía sobre la iglesia y sobre la iglesia toda la iglesia alrededor del mundo y sobre la vida de cada uno de nosotros. Fíjese qué tremendo, porque el Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo, o sea, no había una forma mayor en la que el Señor Jesucristo se pudiera humillar, se humilló hasta lo sumo. Y por eso Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo, no habiendo ninguna otra forma mayor de exaltación. Nosotros debemos de seguir el camino de nuestro amado Señor Jesús. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo cuando expresó, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame? ¿Sabe qué es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí? Que nosotros, los seguidores de Él, tenemos que imitarlo en su humillación. Negarnos a nosotros mismos significa humillarnos hasta lo sumo. Y tomar nuestra cruz significa estar dispuestos a padecer lo que sea necesario por mantener esa humildad. Es maravilloso. Jesús se lo pide a sus seguidores, nos lo pide a nosotros. Entonces, ¿cómo es que hay gente tan altiva, tan orgullosa, tan soberbia, tan jactanciosa, tan egocéntrica, tan egoísta? Porque hay gente con tanta presunción, con tanta vanidad, con tanta vanagloria, con estas cosas, pecados espirituales. No se puede agradar a Jesús, no se le puede imitar, porque Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde y hallarán descanso para vuestras almas. La verdad que usted y yo necesitamos imitar a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Resulta
que Dios trató de una manera muy sobrenatural, gloriosa y sublime con el pueblo de Israel. Pero ¿saben qué? Israel nunca vio a Dios el Padre. Israel no tuvo un modelo para seguir. Solo se le puso a Moisés como el líder, como el legislador, como el apóstol. Pero Moisés también tenía sus defectos, sus debilidades, su flaqueza y también sus errores. En un momento determinado no glorificó a Dios y se exaltó al hacer algo que Dios no le había ordenado, y Dios entonces por esto no le permitió entrar en la tierra prometida. Pero nosotros, a diferencia de Israel, tenemos el modelo, tenemos la imagen de Cristo. Esa fue la razón por la que el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó por mí. Entonces dijo: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Nosotros tenemos que imitar al Señor Jesús en su humillación. Dios el Padre dice: porque lo que yo antes conocí, también los he predestinado para que sean hechos conforme a la imagen de mi Hijo Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo en Efesios 2:10 que nosotros hemos sido creados, ahora que recibimos a Jesús, que tenemos salvación, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. En otras palabras, para hacer lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si nosotros nos humillamos hasta lo sumo, también Dios nos exaltará para estar siempre con el Señor Jesucristo. Necesitamos humillarnos. Necesitamos ser humildes de corazón. Necesitamos ser mansos. Entender sobre todo el liderazgo, el pastorado. Entender con claridad, no solo de manera intelectual, sino de manera espiritual, que la iglesia no nos pertenece a nosotros. La iglesia le pertenece al Señor Jesús. Él es el dueño de la iglesia. Mis amados hermanos, cuando nosotros dejamos que el Señor Jesús sea el soberano en medio de la congregación a la que se nos ha puesto para pastorear, el propósito y la voluntad de Dios se cumplirán en medio de esa congregación. Cuando nosotros actuamos como dueños, el Señor Jesucristo no puede trabajar como quisiera trabajar en medio de ella. Y tenemos que recordar que el Señor Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nadie tiene la capacidad de edificar a la iglesia, solo el Señor Jesús. Entonces eso nosotros lo debemos entender para ser humildes, para saber que en todo momento nosotros necesitamos depender de Dios, obedecer a Dios, rendirnos al Señor. Que Cristo, nuestro Señor, nos ayude. Realmente es el deseo de nuestros corazones poder proyectar la imagen de Cristo, pero también la palabra dice que es Dios el que en nosotros produce el querer como el hacer. Entonces tenemos que solicitárselo hasta que Él nos conceda que estemos revestidos de humildad, de sencillez y de mansedumbre, como lo estuvo nuestro Señor, Salvador, Redentor y Rey Jesucristo. Qué interesante
Esto que el apóstol Pablo escribió aquí en Filipenses capítulo 2, verso de 9 al 11. Cristo se despojó a sí mismo. Nosotros tenemos que despojarnos a nosotros mismos. Eso significa rendirnos totalmente al Señor para depender de Él. Vamos a estar orando. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias por esta palabra que tú nos has entregado en el día de hoy. Tu propósito y tu voluntad es que nosotros aquí en la tierra podamos, Señor, proyectar tu imagen. Es Jesús nuestro modelo. Para proyectar tu imagen necesitamos perfectamente imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y así como el Señor Jesús se despojó a sí mismo, nosotros debemos humillarnos a nosotros mismos, despojarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, estar dispuestos, Señor, a pagar el precio para no salir de ese revestimiento de humildad. Señor, ayúdanos a proyectar tu imagen aquí en la tierra. Revístenos de humildad, de sencillez y de mansedumbre. Una vez más te lo pedimos, Padre, lo necesitamos para que tú te puedas glorificar en cada una de nuestras vidas. Señor, que sea Cristo en nosotros la esperanza de gloria para este mundo. Recibe nuestra alabanza y nuestra adoración, nuestro más profundo agradecimiento por lo que nos has entregado hoy. Te lo damos a ti, Señor, en esta noche. Muchísimas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos y hermanas, les quiero agradecer profundamente en el nombre de nuestro Señor Jesús el haber estado conmigo estudiando este pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. Espero, Dios mediante, volver a estar con ustedes el día domingo a las 5 de la tarde, donde seguiremos el estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Recuerden que el maravilloso y santo Espíritu fue el que trabajó en los apóstoles, en los discípulos, en la iglesia del primer siglo, y las obras que están allí, en realidad no se la podemos catalogar a los apóstoles, sino al Espíritu Santo. Y esto lo digo porque el mismo apóstol Pablo lo dijo, como ya en mis enseñanzas pasadas se los compartí. Entonces, por eso es que yo prefiero llamarle el libro de los Hechos del Espíritu Santo, por todo lo que él hizo. Y lo que él hizo en el primer siglo lo volverá a hacer en el presente, porque la gloria postrera de este tiempo será mayor que la primera. Alabado sea el nombre de Jesús, hasta que llegue entonces ese tiempo. Que el Señor me le bendiga, le guarde, le proteja, le cubra, le prospere en todas las cosas, de tal manera que el nombre de Jesús sea glorificado a través de su vida. Gracias, saludos y bendiciones, nos vemos. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectarte.